eh, ocupando espacios, a pasar a tener este tipo de escenarios de confinamiento, tanto en lo que es la producción bovina, en la producción avícola, que es terrorífico, como contó en el relato el compañero Hans, la piscicultura, que es otro de las producciones más aterradoras, porque directamente todos estos antibióticos se vuelcan directamente sobre las aguas. Así que bueno, eso es un poco, esta es la visión que tenemos desde el punto de vista productivo. ¿Cómo se relaciona esto con los antibióticos? En principio, los antibióticos en general, en la sanidad animal, tienen un uso primordial con intenciones terapéuticas, ¿no? Siempre pueden ocurrir distintas enfermedades emergentes en los animales que están siendo producidos en estos espacios, entonces hay un uso lógico y racional de antibióticos en estos sistemas. Lo que pasa es que cuando nosotros intensificamos y pasamos de tener hasta 15 o 20 pollos en 1 metro cuadrado, la posibilidad de que emerja una enfermedad en ese espacio se multiplica y crece exponencialmente. Los riesgos de tener problemas sanitarios en esos animales son exponencialmente mayores. Es por eso que, además de este uso terapéutico para tratar una enfermedad puntual o una patología puntual en un animal, actualmente los antibióticos tienen un uso productivo que tiene que ver con poder suministrar de manera preventiva los antibióticos para prevenir emergencias, ¿sí? o brotes epidémicos de distintas patologías que pueden darse, obviamente específicas a cada producción. Puede ser tanto en la industria porcina, en la industria avícola, mismo en la industria salmonera, por ejemplo. Acompañado de eso, este uso preventivo de los antibióticos para no perder el éxito financiero, llevó a descubrir un nuevo uso que tienen algunos de estos antibióticos, que es la promoción de crecimiento. Suministrando los antibióticos para prevenir enfermedades, también hacemos que algunos animales crezcan más rápido, ¿sí? Que conviertan más rápido el alimento en tejido graso, en masa muscular, y de esa manera salgan más rápido para el mercado. Entonces estamos teniendo dos funciones del uso de los antibióticos que no están estrictamente relacionadas con el uso terapéutico. Otros factores que son importantes son, por ejemplo, el tipo de producción. La producción avícola usa una menor cantidad y una menor diversidad de antibióticos respecto a otras, como se podrán imaginar, que es la industria porcina, donde mismo las condiciones en las que se crían los animales son todavía mucho más drásticas. Y es importante destacar también que hay más de 400 compuestos, 400 antibióticos que por lo menos están registrados para el uso en animales, y que hasta un 80% de esa producción de antibióticos a nivel mundial, ¿sí? No solo veterinarios, sino antibióticos de manera general, se puede llegar a destinar hasta al uso en animales. ¿Sí? Por ejemplo, en China hay un estudio que realizaron investigadores en 2015 que muestran que de la producción total de todo lo que se comercializó de antibióticos durante 2013 y 2014, un 80% fue destinado al uso en producción animal. Entonces estamos hablando de un contexto, estamos hablando de una situación que demanda nuestra atención, demanda que esta producción se integre a las discusiones sobre la resistencia microbiana y por supuesto que estén emergidas, que estén incorporadas en las discusiones bajo esta perspectiva de una salud. ¿Qué es lo que pasa con los antibióticos cuando se suministran? Bueno, en principio, una vez que se incorporan, puede haber quizás más, pero en principio 3 mecanismos que es importante destacar. El primer mecanismo es que el antibiótico ingresa, ya sea por uso terapéutico, por uso preventivo o incluso hasta suministrado como por promoción de crecimiento. Y una vez que ingresa, se absorbe, ¿sí? El cuerpo lo absorbe, lo metaboliza, posiblemente lo va a metabolizar si el cuerpo necesita ese antibiótico. Y una vez que el antibiótico fue metabolizado, se logró el efecto deseado, estamos todos contentos, especialmente los veterinarios. Pero hay otros dos procesos que pueden ocurrir una vez que los antibióticos se incorporan y que es importante destacarlos para seguir entendiendo todavía más de dónde surge esta discusión de la resistencia microbiana. El primero tiene que ver con que los antibióticos que no se utilizan, porque el cuerpo no tiene nada que tratar, pueden acumularse en los tejidos. Y a partir de allí hay muchísimos estudios, sobre todo en el hemisferio norte, ¿no? que por una cuestión de desarrollo, entre comillas, incluso desde el punto de vista científico, vienen hace muchos más años estudiando las cosas que nosotros todavía estamos empezando a mirar hoy desde la ciencia acá en Latinoamérica. Ellos ya vienen detectando que en las carnes de consumo criadas bajo estos sistemas hay residuos de antibióticos.
Incluso nuestros mismos organismos de control, en algunos casos hasta fiscalizan que las carnes que se exportan no contengan residuos de antibióticos. No pasa lo mismo con la carne en general que se consume en Latinoamérica, ¿sí? Que consumimos nosotros, por ejemplo, la criada en Argentina, nadie regula si tiene monencina, si tiene tetraciclina, si tiene algo. Entonces tenemos ahí un primer factor de exposición a la población a través de las carnes de consumo, especialmente si los animales se criaron bajo este tipo de producción. Y una tercera importante, un tercer proceso que es importante para lo que les quiero comentar ahora en relación al medio ambiente, tiene que ver con la eliminación de estos antibióticos. Cuando el antibiótico no es necesario, cuando no hay una patología para tratar, cuando no hay un organismo al cual el antibiótico vaya a matar, por decirlo de alguna manera, el antibiótico se elimina. Y se puede eliminar, así como ingresó, se elimina tal cual, se elimina de forma parental, como se dice, a través de la orina y a través de las heces. ¿Y por qué es importante este factor? Porque a partir de esta excreción de los antibióticos, tenemos uno de los mayores problemas justamente de contaminación que viene acarreado al uso de las excretas animales como enmiendas orgánicas. De hecho, últimamente se habla cada vez más de las ventajas de la economía circular, y el uso de estas excretas animales está todavía cada vez más empujado desde esta perspectiva de economía circular, porque le saca un residuo a la producción animal y se lo suministra a la producción agrícola, a la producción vegetal. ¿Qué pasa con esa economía circular? Bueno, si nosotros criamos a los animales en un entorno de exceso de antibióticos, ¿sí? Y sobre todo de un uso de antibióticos no terapéuticos necesariamente, las excretas tienen estos antibióticos y lo que hacemos es desparramar, ¿sí? Yo les puse solamente como a modo de ejemplo, dos mapas representativos de los sectores de mayor densidad de cultivos en Argentina, ¿sí? Pueden ver la región pampeana como tiene colores más intensos, e incluso lo mismo podemos ver en el mapa de la derecha con las regiones hortícolas, que no, por ser más pequeñas, son menos relevantes, porque la producción hortícola demanda muchísimo nutriente, muchísimo fertilizante. Entonces lo que hacemos es tirar estas camas, desparramar estas, por ejemplo, las camas de pollo o las pollinazas, como se llaman, estas excretas, las desparramamos sobre los suelos agrícolas. Y en ese momento tenemos como una especie de cambio paradigmático. El antibiótico, en ese momento que nosotros lo tomamos con las excretas y lo desparramamos en el campo, cambia su perspectiva y deja de ser una herramienta sanitaria que se usó, bueno, casi sanitariamente, y pasa a ser un contaminante ambiental. Si una vez que los antibióticos salen de la granja sin tratar, el 95% de las granjas no tiene, por ejemplo, sistemas de tratamiento, e incluso los sistemas de tratamiento que hay, como mencionaba hoy Nancy hace un rato, en Latinoamérica tenemos escasísimos sistemas de tratamiento para lo que es efluentes líquidos, efluentes sólidos, como el caso de las excretas estas de pollo. Entonces, incluso teniendo tratamientos, llevamos los antibióticos y los desparramamos en el suelo. ¿Y qué pasa una vez que llegan al suelo? Nosotros empezamos a perder control. ¿Y por qué perdemos control? Porque los antibióticos son moléculas químicas, son moléculas sobre las cuales nosotros no podemos ir a elegir, agarrarlas y decirle vos, quédate acá, vos, vení para acá. Son moléculas que van a hacer y van a moverse en el entorno, en el ambiente, de acuerdo a lo que esa molécula y sus propiedades prefieran. Por ejemplo, si una molécula es muy soluble en agua, esa molécula, una vez que está en el suelo, porque yo la desparramé con la enmienda orgánica, va a venir la lluvia, ¿sí? Ante un evento de lluvia, esa lluvia puede disolver al fármaco, puede disolver al antibiótico y movilizarlo tanto a los cuerpos de agua que están alrededor, como a los cuerpos de agua subterráneos. Una molécula que no prefiere solubilizarse en agua, ¿sí? Que tiene una baja solubilidad en agua, ¿qué va a pasar? Se va a quedar retenida en el suelo. Entonces, si esa molécula queda retenida en el suelo, puede quedar expuesta a que un vegetal que crece en ese suelo la incorpore. Entonces podríamos llevar a una segunda vía de exposición humana a través de los alimentos a partir de los cultivos que crecen en presencia de suelos contaminados con antibióticos. Por supuesto que esto no es, ya una vez que el antibiótico llegó al suelo, ya no depende de la mano del hombre, no depende de una acción que nosotros podamos hacer para prevenir este tipo de movimientos. De hecho, los hemos visto, los hemos medido, hemos hecho varios trabajos en Argentina y hemos encontrado la presencia de estos compuestos en ríos, en arroyos, e incluso en humedales.
¿Y por qué es importante mencionar el uso, la detección en humedales? En general, los humedales tienen una función ambiental muy grande, que es la de depurar el agua. Y los humedales tienen esa característica, esa capacidad de depurar el agua, eliminar contaminantes, eliminar suciedades que tenga el agua. Si nosotros estamos empezando a detectar los antibióticos en los humedales, es porque la capacidad que tiene el humedal de degradarlos está llegando a agotarse. Entonces, esto nos pone de vuelta en relevancia de la urgencia que tenemos como sociedad de rediscutir y definir si queremos realmente seguir sosteniendo este tipo de sistemas. ¿Cuál es una de las consecuencias de que esto ocurra, de que estos antibióticos queden en el ambiente? Ya fueron expuestas a lo largo de este maravilloso encuentro todos los días, y lo acaba de volver a explicar, y lo mostró con el trabajo enorme que hicieron, nos mostró Nancy recién. La exposición crónica de estos antibióticos, ¿sí? de esta contaminación por antibióticos a las bacterias del ambiente, hace que empiecen estas bacterias a sobrevivir y a resistirlos, ¿sí? Estas bacterias resisten cada vez más a estos antibióticos, y es así por el motivo en el cual la OMS hoy dictamina que la RAM va a ser una de las principales causas de muerte durante los próximos años. Y esto yo hoy me centré un poco más en producción animal, pero lo mismo ocurre con el mal uso, la mala gestión de antibióticos en salud humana, como contó la doctora Esimar. Acciones urgentes, enfocar la perspectiva de una salud sobre la producción de alimentos. Esto es una necesidad que tenemos urgente, y por algo se están discutiendo hace bastante tiempo, pero en los últimos años con mayor énfasis, transiciones agroecológicas, y por supuesto educación alimentaria en la población que permita discernir, que permita acompañar la decisión de qué productos queremos llevar a nuestra mesa, y de esa manera acompañar producciones sustentables y que no lleven a estas consecuencias tan dañinas para el entorno. Gracias, y perdón la Muchas demora. gracias, Lucas. Bueno, vamos a abrir, tenemos un espacio, no tenemos más que 10 minutos en total para preguntas, respuestas y análisis de la moderadora. Así que veremos cómo administramos ese tiempo. Mientras vemos alguna de las preguntas, no sé si, Analía, ¿querés hacer algún comentario? ¿Qué tal? Buenas tardes con todas y con todos. Sí, si les parece podemos empezar a leer las preguntas que surgieron en el chat, y después empezar el análisis ya de la moderación con algunas preguntas que junto con Damián y el equipo que forma parte de esta jornada nos hemos estado preguntando. La primera pregunta es específicamente para Nancy. Habla sobre si existen datos de referencia en cuanto a la identificación de resistencia a la colistina. No sé si Nancy nos podría comentar un poquito sobre esto, y si para el caso de aislamiento de patógenos en alimentos se tomaría esta misma referencia. Hola, sí. Con relación a, no sé si yo entendí bien la pregunta que hizo Carolina en el grupo, en el chat, ¿verdad? Sí existe, nosotros nos guiamos para el aislamiento de resistentes a colistina, nos guiamos por el agar spot, que utiliza justamente 3 microgramos por ml de concentración final de colistina en el medio cromogénico, que es para aislamiento diferencial de Escherichia coli, es la concentración que usamos nosotros, ¿verdad? Aislamientos en alimentos, nosotros con alimentos no trabajamos, pero estaríamos trabajando en la misma, con los mismos medios de cultivo, con la misma concentración de antimicrobiano para aislamiento en muestras fecales. No Bien, sé si respondí la pregunta. Muy clara, cualquier cosa quedan en contacto ya por si había más dudas en función de... Yo le escribí mi dirección de correo en el chat a Carolina, ella me puede escribir sin problema y yo le puedo compartir el protocolo que es accesible para todos. Sí, de hecho, en función del tiempo, íbamos a proponer eso, que si no tenían inconvenientes, los 3 disertantes compartan un contacto, puede ser chat, puede ser mail, puede ser alguna red social,
para que quienes estén interesados en continuar los diálogos puedan hacerlo a través de esa vía, ya que lamentablemente no vamos a tener más que 6 minutos para compartir por aquí. Bien, si les parece, para cerrar esta parte de la mesa, resumir un poco estas preguntas que nos habían quedado pendientes en cuanto al análisis de lo que estuvieron trabajando los tres disertantes. Y un poco las preguntas que nos quedan es si existen y conocen regulaciones en sus países para contener la propagación de esta resistencia a los antibióticos. Si a alguno le interesa compartir estas regulaciones, me parece que ya hemos hablado sobre las consecuencias y los peligros de la contaminación ambiental y los residuos de estos antibióticos en nuestros territorios. Y también hablamos de la importancia que están trabajando junto con hospitales saludables. Si se conocen o saben de algunas regulaciones, sino también las podríamos compartir oportunamente. Bueno, comparto un poco la experiencia, por lo menos, de las discusiones que yo vengo participando en cuanto a la regulación en animales, en producción animal. En Argentina, hoy Nancy, hago mucha referencia a lo de Nancy porque las consecuencias de la contaminación ambiental son justamente esas resistencias, ¿no? Y en Argentina recién hace muy poco estamos prohibiendo, a partir de SENASA, y lo cuentan con mucho orgullo, que por un lado está correcto, ¿no? Pero recién ahora se está prohibiendo el uso de colistín, ¿no? Y digo, recién ahora estamos prohibiendo el colistín, y yo, sin ser médico, pero por estos encuentros, ¿no? Cada vez tomo más dimensión de la importancia, de la relevancia del colistín a nivel médico, ¿no? En el tratamiento de su uso como último recurso. Entonces digo, me parece que las regulaciones en términos generales vienen atrasadísimas, años luz, y ojalá que bueno, estas nuevas políticas, como la política que sacó OPS, empiece a meter un poco más de presión sobre los organismos de control para poder tomar decisiones un poco más rápido, ¿no? Y sobre todo acompañar los procesos de los productores para transicionar hacia otros sistemas de producción. Ahí había una pregunta que yo copié recién en el chat general, que hablaba de qué opinión les merecía la utilización de sangre menstrual como fertilizante, ya que, por lo que comenta Nora Díaz, que es quien hace la pregunta, en el Comité de Bioética donde trabaja se ha presentado una propuesta para avalar en ese sentido. No sé si tienen algún análisis al respecto. Simara. Yo gostaria solamente de hacer una comunicación de la pregunta anterior, que fue sobre la legislación. En Brasil, sí, tiene una legislación, guía del Ministerio de Salud, que donde tem as orientações de buscar redução de consumo de los antibióticos por causa de las resistências antibióticas. Então, eu posso compartilhar o enlace de esta publicação com vocês. Ella es de 2018 hasta 2022, donde tem o plano de ação de prevenção e controle de resistência antimicrobianas no âmbito de saúde. Então, creio que é deste trabalho. Nosotros temos visto uma movimentação de las organizaciones que participan del proyecto Hospital Saludables con lo contacto con la comunidad. Entonces, todos ellos, muchos están haciendo lo contacto con la comunidad, haciendo la divulgación de información de cómo hacer los desechos. Muchos están haciendo la educación ambiental
junto con la comunidad para que los desechos de residuos de medicamentos sean hechos los descarte en los establecimientos de salud, en los hospitales, en las unidades de salud territorial. Entonces, tiene este trabajo también. Bien, muchísimas gracias, Simara. No nos queda más que 1 minuto para cumplir con el tiempo. Saben que venimos 40 minutos retrasados en todo el evento y eso nos limita un poco. Tienen los correos electrónicos y los contactos de Lucas, de Nancy y de Simara para poder conectarse con ellos. Me parece importante como cierre, para ser respetuosos con el horario y el tiempo, algo que fuimos desarrollando con Analía mientras iban dándose las posturas. Creo que hoy en la mesa se dejó claramente explicitado cuál es el rol que está cumpliendo el sector salud en la generación de un problema que es la resistencia bacteriana, ya sea por el mal uso en los efectores asistenciales o por la no advertencia de lo que implica la eliminación de los antibióticos en el ambiente. En ambos casos, las 3 presentaciones han dado elementos de evidencia concreta construida desde los espacios de ciencia de nuestra América Latina para poder fortalecer a quienes llaman la atención, a quienes exigen que esto sea analizado y que sea deconstruido como praxis del sector salud. En ese sentido, creo que es muy importante el aporte que ha hecho esta mesa para ir pensando no solamente en el problema, sino también en que existen elementos para identificarlo y también para poder resolverlo o al menos empezar a mitigarlo. El objetivo de este encuentro de comunidades empoderadas es democratizar los saberes, generar las discusiones reflexivas para poder cambiar praxis y fundamentalmente recuperar un vínculo con el entendimiento de que la salud de los seres humanos no puede ser entendida por fuera de la salud de los ecosistemas. A eso nos referimos cuando hablamos de una salud, no a una salud hegemónica o la misma salud para todos, lo cual no existe, sino a entender que nuestra salud como seres humanos es parte de la salud del planeta que habitamos, de la salud de la Madre Tierra. Muchas gracias a todas, a todos. Cerramos aquí esta mesa para cumplir con los tiempos y nos quedamos con ganas de más, indudablemente, y por eso seguramente tendremos más encuentros de este tipo. Lucas, Nancy y Simara, muchísimas gracias. Analía, gracias por compartir la moderación. Clever, Gracias creo a que hemos ustedes. cumplido. Gracias. Damián, Gracias. mil gracias a las expositoras, muchas gracias a los moderadores. Estamos en la sala principal, así que vamos a esperar que terminen las mesas paralelas. En la mesa relacionada con parto tuvimos un serio problema técnico después de que te pedimos que se terminara el diálogo a las 12:20, así que estamos con un atraso adicional. Mil disculpas, Damián, mil disculpas a todos ustedes. Si lo consideran oportuno, pueden continuar unos 7 minutos más, que diría yo que se puede discutir. Bueno, entonces tenemos 2 opciones. Hacemos como que yo no dije nada antes y seguimos charlando, digamos, es una opción. Abordamos las preguntas que habían quedado y si no, bueno, si alguien quiere hacer algún nuevo comentario también puede hacerlo. Eso me parece que es importante. Nosotros hicimos todo muy condensado y apurado, pero bueno, si tenemos estos minutos. También se puede hacer silencio para recuperar un poco de tranquilidad mental después de tanta información y que metabolice todo lo trabajado en este día. Queda abierto por si quieren hacer comentarios, preguntas, o encima a Nancy. Lucas tuvo que salir, creo, pero bueno, están a disposición de Simara y Nancy si quieren hacer alguna ampliación o comentario. Micrófono. Yo quisiera comentar que Paraguay sí tiene prohibición para el uso en veterinaria de colistina y todos sus derivados. En el 2019 salió una resolución firmada por el ministro que prohíbe la utilización y la comercialización de este producto y todos sus derivados. Entonces, hoy día, bueno, ustedes saben que nosotros somos un país ganadero por excelencia y bueno, obviamente la Unión Europea trabajó, de hace rato viene trabajando en ciertos requisitos para
importación de nuestros productos cárnicos, entonces hoy nosotros tenemos esa prohibición en el país. Eso nada más les quería comentar porque, no sé, alguien puso en el chat que en la Argentina no tienen esa prohibición, no sé si es cierto o no, pero sí, el ponente dijo que sí. Bien, gracias Nancy. Ahí está, acabo de copiar el link que me has enviado. Ese link que acabo de publicar en el chat lo envió Nancy con información sobre la prohibición en Paraguay del uso de veterinaria de la colistina y sus derivados. Simara, ¿querés hacer algún comentario, aporte? Yo solamente me gustaría hacer un agradecimiento por la participación. Fue muy precioso el tiempo que me quedo junto de ustedes. Tengo aprendido mucho. O tema de antibiótico é um tema muito necessário a ser uma grande discussão, porque cada vez mais estamos a ter uma necessidade de produção de alimento em larga escala. Para isto tem o uso muito grande de los recursos de medicamentos para hacer esta producción, ¿no? Y creo que todo esto que fuiste apresentado fue en la producción de las carnes. Es una cosa que tiene lo impacto en la contaminación de salud humana. Y todo esto tiene la destinación final en los residuos de líquidos, los efluentes, ¿no? Que tienen el tratamiento del agua, que es muy precario. La parte de saneamiento básico es muy precario en muchos países. Las tecnologías para hacer el tratamiento del agua, para hacer toda esta eliminación de los residuos de antibióticos que estás en la agua, no estás muy presente ainda, ¿no? En nuestro sistema de saneamiento. Todo esto tiene un impacto en la salud. Entonces, muchas gracias a todos ustedes. Me quedo muy contenta. Muchas gracias a ti, Simara, a Nancy también nuevamente. Hay un comentario que hacía Roberto Melano en el chat referido a cuán lamentable es que las regulaciones que existen efectivamente para el uso de algunos antibióticos como la colistina, por ejemplo, en la producción animal, no hayan surgido a partir de una necesidad y un reconocimiento de la necesidad del cuidado de la salud y el freno a la resistencia antimicrobiana, sino que hayan surgido a partir de las barreras comerciales que imponen en los mercados que terminan comprando la carne de los animales que se producen en nuestros territorios, ¿no? Dejando al descubierto la importancia de, como sector salud, también incluir el análisis de las políticas que van más allá de la política específica del campo de la salud a la hora de pensar en los impactos que estas tienen en nuestros cuerpos territorios. Creo que eso es una buena reflexión que hace Roberto y que nos comparte como para también ir pensando entre todos qué rol hemos jugado y deberíamos empezar a jugar el sector salud ante esta situación del avance de la resistencia antimicrobiana por todos estos caminos que no necesariamente son la atención en el consultorio. Sally Fariña ha escrito en inglés su pregunta. Me disculpo, yo no sé inglés, no puedo leerla, pero quienes sepan inglés pueden leerla y pueden, si quieren, responder también por allí. Analía, no sé si ha quedado algo por allí que se me haya pasado. Pensaba un poco en esto de, bueno, para hacerle honor al nombre de esta mesa, Ambiente y Salud Comunitaria, nos quedan como desafío pensar estas estrategias de la salud comunitaria,
porque como bien decía Damián y los participantes en esta mesa, ya tenemos claro el daño que estamos generando en el sector salud, en el ambiente, quedarán encontrar esos puentes y esas redes para trabajar desde la salud comunitaria en pos de la vida comunitaria. Efectivamente, bueno, se trata de eso. REACT nos convoca desde sus orígenes a pensar en acciones colectivas desde las comunidades para la defensa y el cuidado de la salud. Y la propuesta de este encuentro, que además articula a una organización como la OPS y a una universidad como la FIU, junto con REACT, es también una invitación a reconocer la importancia de los sinergismos, ¿no? La importancia de la cooperación, del trabajo colectivo, de los encuentros y los diálogos para resolver un problema. Y claramente eso no es otra cosa más que el aprender de las bacterias, el aprender de los microorganismos, cómo son los mecanismos para organizarse, para resistir, y a partir de esas resistencias poder garantizar las reexistencias que nosotros y los que vienen detrás merecen tener. Con esto entonces cerramos la mesa número 1 de Ambiente y Salud Colectiva. Les agradecemos su participación, su paciencia, y quedamos entonces ahora integrándonos a toda la gran sala de este encuentro de comunidades empoderadas. Muchísimas gracias.